participé como candidata no tenía partido, entonces teníamos que unirnos con un partido pequeño, recién formado, que encabezaba una amiga que se llama Linet Montenegro. Y bueno, muchos preguntaban antes de que tomaba esa decisión: ¿usted qué quiere? ¿Quiere ser presidenta de Guatemala o quiere abrir una brecha? Y yo dije, bueno, lo primero que hay que hacer, hay que tener muchos financistas, hay que tener mucho dinero, hay que tener empresa privada, hay que tener fondos suficientes para que usted entre en la alfombra roja, descienda de la alfombra roja. Así ganaría las elecciones, entonces sería presidenta. Pero si usted quiere abrir una brecha, póngase unos caites bien fuertes y camine a pie. Y me gustó que tuviera dos opciones, y yo elegí caminar a pie. No es que no tuve mucha suerte, yo si quisiera tener suerte, allá en mi país incluso las corporaciones transnacionales que tienen problema con el tema de la minería, con los pueblos indígenas, solo hablemos de la World Corp, me daría el dinero del mundo para que ganara las elecciones y pactaran la minería con ellos. Es decir, suerte no es tan suerte en este mundo, ¿verdad? Entonces, para responderle que de suerte yo he tenido muchísimo, pero no necesariamente bajo esas reglas, ¿verdad? Entonces ya la segunda vuelta, la segunda vez, después de la primera vuelta de elecciones, o sea, primera vez que participé en campaña electoral, no había mujeres candidatas en mi país. Todas, incluso las mujeres que habían estudiado en Harvard, que eran de la alta sociedad, decían que Guatemala no tenía la capacidad de tener una candidata presidencial. Yo dije, ¿y qué especialidad hay que tener? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Bueno, habían unas de buen cuerpo, digamos, que podrían atraer el joven masculino para hacer una campaña electoral. Entonces yo dije, ¿por qué no? Y todos era el comentario, bueno, qué vergüenza que una mujer indígena se compare para ser candidata presidencial. Y todos me miraban aquí y allá, pero ¿saben qué es lo que gané yo? Visibilizar las mujeres. ¿Por qué? Porque esta ropa que cargo aquí es lo mismo que cargo allá. En cambio, todos los candidatos eran vestidos de negro, eran todos formalitos, y yo no. Entonces me dio gusto de hacerlo. Y con eso se abrió una puerta para las mujeres en Guatemala. Hoy tenemos vicepresidenta, hoy tenemos más o menos 3 o 4 mujeres que quieren ser presidentas del país y han peleado por esos espacios. Y eso a mí me da mucho gusto y mucho honor, porque yo creo que es muy importante abrir una brecha para los demás. Luego la siguiente vuelta, yo dije, todos han dicho que los pueblos mayas no son compatibles con el sistema de partidos políticos occidentales. Pues intentemos. Y empezamos a hacer nuestro partido. Usted sabe que yo ayudé a fundar un partido. Actualmente tiene diputados en el Congreso y que al principio no sabía quiénes éramos. Si éramos de derecha o de izquierda, la izquierda nos manda para la derecha y la derecha nos manda para la izquierda. Esto era muy bonito porque se nota el nivel con que estaban las confrontaciones en Guatemala. Entonces ahora yo fui secretaria general de WINAC, que ayudé a fundar, que visité las comunidades, que caminé a pie
para reclutar nuestros afiliados y logramos llenar los requisitos para hacer un partido. Y quité el cero, no porque el cero fuera malo, porque mis abuelos no inventaron el cero, sino los mayas crearon el cero. Entonces, qué honor tener cero, pero es cierto que era importante quitar el prejuicio, los prototipos de que los indígenas no van con campaña electoral. Espero que en el futuro haya muchos mayas que aspiran a gobernar nuestro país, sean hombres o mujeres, que haya muchos mayas que sean alcaldesas, que sean alcaldes, que sean gobernadores, y que busquen y que luchen por arrebatar el poder que siempre estuvo en unas manos, asegurados de generación en generación. O sea, hay que romper eso. Por eso soy política y me encanta eso. Pues yo no solo estuve en contra del aborto, es tema que lo ponen como espuma cada vez que les conviene, ¿verdad? Igual como la legalización de la droga. Este militar llegó a la presidencia por el financiamiento de las mafias corporativas. Todos estos señores llegan por las mafias corporativas, por el crimen organizado, por la corrupción, pero el levantar la espuma de legalizar la droga es ganar tiempo, y yo creo que ellos ganaron tiempo, meterse en las cumbres internacionales, es una novedad, todo el mundo, mientras que allá adentro avanza un neomilitarismo, una nueva militarización, avanza una extrema derecha fascista, y eso es lo que nos pasa en muchos países, ¿verdad? Que las políticas que se levantan nos hacen mucho daño. Pero eso es asunto de Guatemala, porque también la población tiene que ser corajudo, porque si hay una población que acepta la esclavitud y que acepta que todos estos señores mafiosos están allí, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? O sea, esa es conciencia ciudadana. Si usted no es consecuente, entonces ¿por qué critica a un gobierno fascista? ¿Verdad? Entonces hay que saber que la gente tiene corresponsabilidad del tipo de sistema que vive en su sociedad. Pues eso diría yo. Bueno, yo en campaña electoral digo no a la droga, y en algunos lugares llegué a las comunidades y no se manifestaban mucho, y dicen, bueno, es que aquí sembramos la hierbita porque si solo vivimos de la milpa no podemos, del maíz. En cambio, si la hierbita nos da un promedio de unos $2,000 al año y el maíz nos está dando solo $1,500, entonces compensamos esto para poder vivir aquí, así que usted no va a ganar aquí. Así que voy a hacer yo, igual que la corrupción. Yo decía, hermanos míos, rompamos una sola vez las estructuras de la corrupción. Volvamos a recuperar nuestra dignidad global contra la corrupción. Y todos se miraban entre sí, porque todos recibían una libra de maíz de un partido, un poquito de dinero para ir a votar, y todo lo demás, pero la gente se sentía copartícipe de una corrupción global. Entonces uno llegaba a chocar contra la pared, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay una descomposición muy fuerte, no solo en los niveles de poder más alta, sino también la población ha perdido una ciudadanía digna y propia que está en sus manos. Entonces yo aprendí mucho de estas 2 campañas electorales. Les juro que me daría gusto de hacerlo algún día, pero cuando ahorre otro poquito de centavos, porque la campaña electoral cuesta muy caro, ¿verdad, Gustavo? Ya sabe usted que la campaña electoral hoy por hoy ganan las grandes televisoras, ganan las grandes corporaciones, tienen tantísimo dinero impresionante. Me decían a mí, Rigoberta, ¿por qué usted se mete a hacer un partido? Un partido político hoy por hoy en Guatemala se hace con $40 millones. Todo está estandarizado.
Y yo no tuve 40 millones de dólares, pero sí un montón de desvelos, de angustia, de enfermedad, de recorrer, de llamar a la gente, de movilizar a los jóvenes. Yo le decía a los jóvenes, no tienes derecho, hijo, que digas que no te dan participación, porque cuando yo te invito a la participación, no quieres ocupar ese lugar. Igual que las mujeres de mi país decían, es que no nos dan la palabra, es que no nos dan participación. Vente aquí, participe, haga, genere creatividad, haga esfuerzo de organización. Tú puedes. Ahora, es cierto que si no quiere ocupar ese lugar por 20 motivos, pues por lo menos tuvo la oportunidad de que ocupara un espacio. Entonces yo pienso que la ciudadanía también tiene que levantarse un poco más. Hay una depresión social muy fuerte y que también eso hay que romperlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las elecciones, yo planteé muchas propuestas, incluso el tema del desarrollo integral. El desarrollo vista desde un cuarto oscuro, el desarrollo vista desde la señora que vende un vaso de atole en la esquina, ¿verdad? El ahorro de esa señora que tiene no sé cuántos hijos, pero que el esposo se fue a Estados Unidos, o el esposo está migrando en otra parte, o por la separación de familias, parejas en todo el mundo, pues la señora se quedó doble veces padre y madre para un montón de bebés. Entonces, ¿qué vas a hacer por la realidad cotidiana de la gente? Ese es el desarrollo que busca la gente. Entonces, bueno, nadie acusa nada porque desde una tarima no se puede hacer. Hay que ver desde cada momento, ¿verdad?